Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora, un espacio de divulgación y reflexión sobre temas de relevancia en las ciencias sociales con el objetivo de acercar el conocimiento generado en la institución a la sociedad. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y hoy tenemos el honor de conversar con un invitado especial, el doctor Alejandro Tortolero Villaseñor, historiador mexicano con una destacada trayectoria académica en el campo de la historia en México. El doctor Tortolero es licenciado en Humanidades con especialidad en Historia y maestro en Historia Económica por la UAM Iztapalapa. Obtuvo su doctorado en Historia y Civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial. Entre sus múltiples distinciones destacan el Premio de Investigación Científica en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de las Ciencias, el Premio Nacional de Historia Regional Banamex Atanasio G. Saravia y la beca de la Fundación John Simon Guggenheim. Además, ha sido miembro del Comité de Asesores de la UNESCO para la Historia del Agua y ha compartido cátedra en instituciones de prestigio internacional como las universidades de París, Harvard, Sevilla, Costa Rica, Berlín y California. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto. Sí, pues ahora empezaremos con el tema que nos trae aquí, que es sobre una conferencia que dictó en el Colegio de Sonora con el tema Transición o Simbiosis, Tierra y Capital en el contexto de la transición energética, un juego de escalas. Dice, pues para dar inicio con esta charla, quisiera saber qué fue lo que lo llevó a estudiar este tema. Bueno, pues en realidad como historiadores en general, una de las cosas que más nos preguntamos es cómo entender el momento actual y cómo entender el momento actual a partir de la proyección del pasado. Y es en ese contexto que una de las enormes ventajas de la historia frente a otras ciencias sociales es precisamente eso, la capacidad de verlo en tiempo más o menos largo. Y precisamente una de las cosas que nosotros vemos es cada vez más el hecho de que hay un calentamiento global del planeta, que esto se manifiesta a través de, hace poco menos de 10 años, un glaciar se estrella contra el casquete polar del tamaño de Luxemburgo, y uno empieza a ver ese fenómeno en el cual el calentamiento global está generando esto, el derretimiento de los polos. Y precisamente una de las cosas que me preguntaba es si lo que se empieza a decir desde hace un par de décadas, quizás con mucha fuerza, que estamos necesitados de una transición ecológica, tiene un asidero en la historia, y de eso un poco es lo que quise tratar, de ver que desde el punto de vista de la larga duración, en realidad, es muy difícil hablar de transiciones ecológicas. Esto de las transiciones muy bien se pueden ver desde el punto de vista de la demografía, cuando hay una transición demográfica porque mejoran las medidas de higiene, las vacunas, se descubre la esfera microbiana, es decir, hay toda una serie de cambios que generan realmente una transición demográfica, pero en el contexto de la transición energética es muy complicado hablar de transición energética. Me parece a mí que lo que conviene más, y un poco es lo que yo he estado intentando ver a través del tiempo, es que es necesario hablar de simbiosis. Se utilizan intensamente las energías antiguas y se intenta incorporar nuevas tecnologías, nuevas energías, pero siempre incorporándose, articulándose con las antiguas, ¿no? Ese es el punto, es decir, preguntarnos hasta dónde la historia lo que nos permite es ver una salida que sea una salida transicionista, o más bien una necesidad de repensar el pasado para saber que esa transición tan pregonada desde hace algunas décadas pues no tiene realmente asidero en el tiempo largo, ¿no? Sí, ¿qué papel juega la Tierra en tanto recurso físico y territorio social dentro de la llamada transición energética? Pues ahí es una de las cosas que lo que tenemos que ver es, en efecto, que ya sabemos precisamente desde hace esas 2 décadas que le comentaba,
que el responsable del calentamiento es los efectos de invernadero del gas, el efecto invernadero, ¿no? Y que esto es causado por el hombre. De alguna manera la Tierra lo que está haciendo ahí es sufrir la incidencia de este calentamiento global, y el gran punto que es necesario resaltar es que pues es necesario que haya una relación bidireccional, que el hombre respete la geografía, la tierra, y al mismo tiempo, desde luego, la capacidad de la tierra que tenga de resiliarse, de readaptarse al castigo ecológico que tenemos, ¿no? Es en ese contexto que hay una bidireccionalidad. Los hombres nos tenemos que adaptar a la geografía, pero también adaptar la geografía a las necesidades sociales. Y ahí viene en ese juego de bidireccionalidad, pues la necesidad de establecer ciertas medidas, ciertas normas, ciertas formas de regulación, y no ver solamente a la Tierra como un actor, como un escenario, sino como ya las culturas antiguas lo veían como una especie de cuerpo vivo. En la cosmovisión de las culturas originarias había mucho esta idea de la naturaleza animada, de todas las cosas que están dentro del entorno, dentro de la madre tierra, y que en ese contexto es necesario en efecto establecer cierto tipo de códigos, cierto tipo de normas para poder convivir y generar una convivencia más armoniosa, ¿no? ¿Y cuáles son estos Bueno, códigos? el punto ahí es precisamente desde el punto de vista de las energías, pues tratar de encontrar energías más sostenibles, energías que no generen este efecto carbono, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, pero desde luego ya se ha establecido desde hace, por lo menos desde la cumbre de Kioto y luego Río, en fin, todas estas, pues la necesidad de cada vez descarbonizar la energía, y sin embargo seguimos dependiendo mucho del petróleo. Hay mucha gente todavía que pregona que el calentamiento global no existe. Y bueno, a pesar de los huracanes y a pesar de las incidencias climáticas, pues es necesario partir de una educación muy, muy intensa sobre estos puntos, y al mismo tiempo tratar de establecer no solamente medidas en el papel, sino que sean en la práctica, ¿no? Y estas medidas en la práctica es tratar en efecto de que el descarbonizar la energía, eso es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Y ya corresponde a cada gobierno establecer cuáles son las medidas para descarbonizar. Normalmente es el uso de paneles solares, el uso de energía eólica, incluso la capacidad instalada de energía nuclear, pero pues ha sido todavía esto un tema muy incipiente que es necesario seguir revisando para ver hasta dónde pues las economías de los países y la capacidad que tengan las élites políticas de impulsar esos proyectos permiten establecer esas políticas. Este tipo de cambios que se tienen que realizar suelen ser costosos y ponen a ciertos grupos de la sociedad en todavía lugares más vulnerables. Pues precisamente una de las enormes ventajas es que la energía solar no es tan costosa. Y esto es una de las enormes ventajas que pueden hacer. Incluso las compañías petroleras ya se están preparando para hacer este viraje hacia la energía solar, y precisamente en la dinámica en la que es una energía menos costosa, y eso es algo que pues realmente es bastante atractivo para ellas y para la sociedad desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ya el otro tipo de energías como la nuclear o en fin, algunas otras, desde luego que existen, tendrían que ver la capacidad económica de los países, pero felizmente desde el punto de vista de la energía fotovoltaica, ahí hay una ventaja considerable. Sí, tendría algo que ver con un poco el control de los recursos naturales. También pues no sé si desde hace 20 años se hablaba de esto y todavía como que no sale a qué podría deberse, porque menciona que
pues puede no ser tan costoso, ¿no? Bueno, ahí el tema, un poco lo que yo le decía, la enorme ventaja que nos da la historia es que se da uno cuenta de que hay recursos que aparentemente son inagotables y a la vuelta de ciertas décadas nos damos cuenta de que pues desaparece el bosque, que desaparecen las cuencas hídricas, sobre todo lagos, ríos superficiales. Entonces esta es una de las cosas que más nos damos cuenta de cómo en efecto lo que estamos viendo es este tipo de agotamiento, y es ahí donde tendríamos que seguir insistiendo en que veamos el ejemplo de la historia para ver que el agotamiento sí es factible, que sí puede pasar, y que en efecto es necesario, como les decía yo desde el principio, establecer una serie de medidas más conscientes de regulación para evitar caer en ese tipo de agotamiento. Sí. Cuando habla juego de escalas, ¿a qué se refiere? En el contexto de lo que yo veía del pasado, cuando nosotros queremos hacer una historia de la energía desde el punto de vista nacional, generalmente se ha visto que primero partimos de una economía orgánica, es decir, donde el mundo vive de la energía calórica, de la madera, y paulatinamente del agua. Paulatinamente pasamos a una energía del carbón mineral, que normalmente siempre se dice desde el siglo XIX hasta el siglo XVIII, siempre pensamos en la energía del agua, de la madera, de la fotosíntesis, y ya en el XIX aparece el elemento, desde luego ya existía desde antes, pero se utiliza sobre todo a partir de la Revolución Industrial Inglesa. Con la Revolución Industrial Inglesa lo que observamos es que la máquina de vapor, muchos elementos motores empiezan a hacerse, el energético fundamental es el carbón mineral, y a partir del siglo XX, sobre todo en la época de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, empieza a haber un cambio en Europa, sobre todo hacia el petróleo. Esto es así normalmente en cierto tipo de economías europeas, pero en el caso mexicano, en la medida en que, por ejemplo, en que no hay una energía del carbón mineral, pues pasamos prácticamente de la economía orgánica a la economía del petróleo. Esa va a ser la economía mineral. Y es en ese contexto que esa es la escala, digamos, global, general. Cuando nosotros contrastamos esa escala global y la vemos a nivel regional, podemos encontrar que en el fondo pues estas transiciones no se dan. Y más, por ejemplo, si la estudiamos a nivel de una empresa, de un alto horno. Y ese es el juego de escalas, cómo hacer para ver la articulación entre la escala local, la escala regional, la escala nacional e incluso la escala internacional. Y es un gran desafío para el investigador porque nos obliga a establecer métodos, nos obliga a tener fuentes, no solamente estadísticas nacionales o mundiales, sino también, por ejemplo, las empresas contaminantes. En fin, nos obliga a hacer una confrontación de métodos, de fuentes, de experiencias de investigación. Esto es lo que yo llamo el juego de escala. Okay. En México o en América Latina hay ejemplos de donde se haya presentado este juego de escalas que haya generado conflicto o innovaciones en torno a la energía. Pues mire, lo que yo vi, el ejemplo que a mí más me ha llamado la atención es el caso francés. Ahí encuentro que hay trabajos que sí hacen esa especie de construir el modelo global para ver hasta dónde sirve a escala regional y a escala local. Y desde luego tratando de reconstruir a partir de eso desde abajo una historia más global, ¿no? Pero en el caso de América Latina, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, me parece que todavía estamos un poco intercambiando experiencias de investigación y todavía esta cuestión se está dirimiendo mucho más en la escala o local o nacional, pero donde no hay quizás esta confrontación, esta comparación entre los diferentes escalas de las cuales le hablaban. ¿Cree que la transición energética actual está realmente encaminada hacia la sostenibilidad
o más bien hasta una reconfiguración del modelo capitalista? Pues es lo que hablaba yo, y creo que uno de los grandes problemas es que lo que nos enseña la historia, por lo menos, es que cada día consumimos más de la economía antigua, pero también intentamos de alguna manera pues depender menos de eso. Entonces es una suerte como de esquizofrenia. Pensamos que podemos salir a través de entrar a energías nuevas y menos contaminantes, más sostenibles, y sin embargo es muy poca el parque a nivel mundial. Por ejemplo, la energía nuclear no es más allá del 5%, ¿no? La energía solar en general en los países es muy limitada. Solamente el caso chino ha sido un caso impresionante de una gran transición, ahí sí, hacia una energía más solar, pero siguen existiendo un enorme consumo de la biomasa, de la economía orgánica, de manera entonces que pues es todavía muy incierto. Lo que nos enseña la historia en general es que se consumen más los energéticos antiguos, y junto con el intento de encontrar nuevos energéticos, lo que vemos es una simbiosis, no una transición. En general es esto. Desde su perspectiva histórica, ¿qué lecciones del pasado pueden ayudarnos a entender los desafíos actuales de esta transición? Pues ahí siempre es una de las cosas que decía Cicerón, la historia como maestra de la vida, ¿no? Que nos enseñe el ejemplo del pasado a tratar de tener una actitud más consciente en el presente. Y sin embargo, pues lo que yo estuve comentando aquí es que hay una frase muy famosa de un historiador francés, Jean-Baptiste Fresot se llama, Juan Bautista Fresot, que decía que las sociedades pues somos como adolescentes actualmente, sabemos todo, pero no comprendemos nada. Es decir, tenemos en el teléfono celular, en el mundo informático, una cantidad impresionante de información, pero no nos damos cuenta de que esa información a lo que nos está llevando es a más consumo, a más desgaste ecológico. Es decir, sabemos hacia dónde nos lleva esa capacidad de consumo y sin embargo vamos hacia allá. Yo me acuerdo mucho de un compañero mío en la universidad, Juan Villoro, que decía que hacia 2013, cuando iba a ser el fin del mundo maya, él hacía un programa de las culturas prehispánicas y le tocaba estar ahí en Chichén Itzá y en el mundo maya. Y casualmente me dice, en ese momento estábamos buscando hotel y nos damos cuenta que no había hoteles, porque la gente sabía que se iba a acabar el mundo y quería ser los primeros en asistir. Es hacia allá donde tenemos toda la información y hacia el apocalipsis vamos, ¿no? Entonces el gran punto es ese: si la historia fuera la maestra de la vida, desde luego nos alejaríamos de ese sendero, y sin embargo es una sociedad en riesgo, una sociedad donde hay ese tipo de desafío. Parece en efecto que somos ese adolescente que tiene toda la información y va hacia el desfiladero, ¿no? Entonces el punto de la historia sería al revés, tratar de detenernos antes y bueno, pues ojalá que en efecto sirva para esto, para darnos cuenta de que hemos ya contaminado los mantos freáticos, que hemos desaparecido lagos enteros, que hemos desaparecido bosques, y que es necesario, en efecto, pues tomar unas medidas regulatorias. Son drásticas. Sí. ¿Cómo cambia la lectura de este fenómeno si se mira desde comunidades rurales, o de un país o de un sistema global? Bueno, yo creo que si a las comunidades rurales, por ejemplo, se les diera cierto tipo de incentivos, pues desde luego que habría la posibilidad de desde ahí establecer cierto tipo de políticas, ¿no? Es decir, establecer cierto tipo de riegos que no desgasten tanto el consumo del agua, que es muy alto en las comunidades rurales, tratar de utilizar menos cierto tipo de fertilizantes, cierto tipo de implementos de fertilizantes químicos. En fin, yo creo que si se hiciera una
práctica que partiera desde las comunidades rurales y con mucha información y con paquetes tecnológicos mucho más amables, podría ser una buena salida, ¿no? Empezar desde lo local, digamos, es un poco lo que hablaba. Sí. ¿Cómo se podría pensar una transición energética que no solo sea técnica o económica, sino también socialmente justa? Ahí, bueno, ese es un punto importante, es decir, precisamente algo que nos... un problema fundamental de la energía es que está desigualmente repartida, ¿no? Y ahí es una de las cosas que podríamos empezar a pensar en cómo hacer para un reparto más justo, y eso desde luego que significa pues lo que habíamos comentado acá, establecer cierto tipo de políticas más conscientes, donde el que más consuma agua más pague, donde el que más consume energía más pague, y donde no sea un reparto como lo vemos hasta ahora, desigual. Y esto puede ser uno de los obstáculos que estén retrasando esta transición. Por ejemplo, el que pues los grandes usuarios de los recursos y de la energía pues tengan ahí como sus, ¿cómo podemos decirlo? Inconformidades, ¿no? Sí, podríamos pensar eso, lo que por ejemplo, lo que siempre se ha establecido es una política en la cual el que contamina paga. Y el punto es que si no hay medidas en las cuales se establezca esta política, pues no hay posibilidad de remediación, ¿no? Y tampoco si no hay planeación, es también algo de lo que hablé aquí en la charla, como por ejemplo para introducir un ferrocarril en el siglo XIX, había toda una labor de convencimiento de cuáles eran las bondades, los defectos del ferrocarril. Y esta es la dinámica, es decir, una sociedad mucho más informada que ahora ya sabemos las consecuencias ecológicas que establece una construcción de una industria, de un ferrocarril. Entonces, establecer políticas, si no hay remediación, pues desde luego no puede haber una política industrial, pues que lo que va a hacer es ganancias económicas para un sector restringido y costos ecológicos para toda la sociedad, que tenemos desde luego que pagar los demás, a pesar de que no somos los beneficiarios. Sí, porque los costos no solo son económicos, ¿no? O sea, desde luego, sí, como dice. Y tenemos que pensar en eso, es decir, el que contamina paga, y el que contamina tiene que establecer medidas de remediación, medidas de establecer una suerte de equilibrio ecológico en la medida de lo posible. Lo que sabemos en una sociedad de consumo, y ese es el gran problema del capitalismo, es que cada día más hay un consumo más intenso y menos conciencia de las consecuencias ecológicas. Podría hacerse como un panorama con el ejemplo de la historia, ¿no? Si ya tenemos como desde hace 20 años se empieza a hablar de esto, de la transición, hay como un panorama de en cierto tiempo podría ya caminar o estar en funciones esto de la transición energética. Pues eso es algo que le decía, la historia nos enseña que es muy difícil hablar de una transición. Me parece un poco, regresando al símil que yo le decía, de que estamos yendo hacia el apocalipsis, pues que cuando se inventa la bomba atómica, los científicos que la inventan se dan cuenta del poder que tiene de destrucción. Y precisamente son ellos los que están impulsando ese proyecto de, bueno, si el átomo transita, ¿por qué no podemos utilizar una energía en la cual transitemos hacia otro estadio más sustentable? Pero en el fondo saben que hay una enorme capacidad destructiva de esa bomba y una sociedad, por ejemplo, en la cual la energía nuclear
pudiese generar sistemas productivos en el campo, energía más sustentable en la industria, pues era prácticamente una suerte de quimera, una suerte de utopía de estos sabios atomistas, ¿no? Y la realidad es que no hemos transitado hacia allá y cada vez estamos más utilizando intensamente todos los elementos. Por tanto, es difícil pensar en una transición, por lo menos en el corto plazo. Es decir, lo que la historia nos enseña es al revés, que es una simbiosis y que es necesario tener muy claro que si seguimos en esa dinámica destructiva, pues es muy complicado que haya una transición. Sí, la población sigue creciendo. Crece, los recursos son cada vez menores, la forma en que agotamos esos recursos con el consumo de carne, con el consumo del agua, en fin, con todos los elementos de consumo de esta sociedad capitalista, pues lo que nos lleva es a un agotamiento de los recursos. Y bueno, ese es un punto que si ahora vemos esta cuestión del calentamiento global y que los mares se están calentando más, que es posible entonces que suba el nivel de los mares y desaparezcan ciertas islas, en fin, pues ahí hacia allí, ese es el tipo de apocalipsis que anuncia la historia y que es necesario tomar muy en consideración ahora. Sí, que el tiempo nos alcanza. Claro, ya estamos y es cada vez más fuerte la necesidad de establecer medidas. Yo, por ejemplo, en México vivo en una comunidad donde hay canales de riego desde la época colonial, y por primera vez empezábamos a ver que aparentemente por la creación de colonias en torno al punto donde vivimos en Cuernavaca, era probable que en el 2026 ya no hubiesen estos canales después de que han vivido ahí durante siglos, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos plazos perentorios. Hasta antes nos decíamos, bueno, es un recurso inagotable, y ahora parece ser que no es tan inagotable como lo que pensábamos, ¿no? Sí. Bueno, pues doctor, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho su participación. No sé si le gustaría agregar algo. Pues nada más que sí he estado muy contento intercambiando información con los colegas de aquí del Colegio de Sonora, que ha sido muy agradable ver cómo ha habido discusión sobre las lecturas, sobre los problemas que hemos estado discutiendo, y que creo que es a partir de ahí que podemos ese granito de arena para contribuir a una educación más sustentable. Muchas gracias. Pues le agradecemos su tiempo y su generosidad, para compartirnos su experiencia, y les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nos encuentran como @colsonora para estar pendiente de todas las actividades y información que se genera al interior del colegio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.